máquina, eso sí, ¿ah? No sería tan famoso si no por ustedes. Pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor. Señores de Willax, dejen de mentir y de desinformar. El dicho dice, dime con quién eres, diré quién eres, un delincuente. Buenas noches, bienvenidos a Contracorriente. El hallazgo de más de 2 toneladas de cocaína en el Perú, vinculada a el cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación, nos abre las puertas a las conexiones transnacionales que tenía el popular Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes, que fue abatido recientemente por las Fuerzas Armadas y Policiales en México, cosa que tuvo como reacción 250 narcobloqueos, quemaron pistas, mercados, grifos, tiendas, y se armó realmente una situación crítica en todo México. Porque no solo fue en Jalisco, no solo fue en Puerto Vallarta donde estaban los turistas, sino que fue a lo largo y ancho de más de 50 ciudades donde tenían conexiones muy fuertes estos narcotraficantes que tienen también nexos con el Perú. Presuntos cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación ya tienen presencia aquí en nuestro país, entonces. Cabecillas como tal, no. Operadores, integrantes, sí. Normalmente el cabecilla ya por el nivel ya no está en el ciclo del tráfico de drogas. Él ya tiene otra participación fuera de este contexto para evitar en algún momento su captura o su detención, ¿no? Tiene alianzas, por ejemplo, en el caso de Ecuador con los tiguerones, y los tiguerones también ya ingresaron para el tema del trabajo del narcotráfico al Perú. La caída del mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, desató una ola de violencia que paralizó ciudades enteras. El mundo amaneció con una noticia muy impactante, muy importante. También habían abatido a alias El Mencho. Este señor, desde muy joven, en San Francisco, empezó traficando con heroína. Luego fue deportado a México. En México funda este cártel Jalisco Nueva Generación para traficar con clorhidrato de cocaína, con heroína, con metanfetamina, drogas sintéticas principalmente, ¿no? Vehículos, grifos y tiendas de conveniencia incendiados, carreteras bloqueadas, ráfagas de balas y una población obligada a esconderse, mientras los hombres del peligroso cártel Jalisco Nueva Generación respondían con fuerza a la muerte de su líder, El Mencho. Verga, puras 4 letras, hijo de puta madre, a la verga. El cártel Jalisco Nueva Generación construyó una red que sostuvo el control, expansión y tráfico de drogas. Su capacidad operativa quedó evidenciada en los sanguinarios enfrentamientos armados, donde los deltas, élite narcoterrorista, con gran entrenamiento y armas de guerra y grueso calibre, ejecutaron actos de represalia tras la caída del Mencho en un conjunto de casas turísticas de lujo al costado de la campiña de la Sierra de Jalisco, muy cerca a la ciudad de Guadalajara, en donde se hallaron diversas figuras religiosas, altares y símbolos de devoción a santos, contrastando con el salvaje accionar del cártel. Esta es una organización muy grande que maneja ejércitos, tiene representantes casi en todo el mundo, y es bastante difícil de que a la caída de su máximo líder desaparezca. El poder de fuego de estos criminales es muy elevado. Tenían 9 fusiles de guerra, FAL, fusiles
que son utilizados por las Fuerzas Armadas y tenían más de 5.000 municiones de diferentes calibres, pistolas de puño. ¡Mete a los niños, mete a los niños! ¡No mami, no mami, no mami! Mientras la atención internacional se concentraba en territorio mexicano, el narcotráfico ya se mueve en nuestras rutas marítimas. La alerta de una lancha rápida, adaptada con compartimentos ocultos, fue descubierta por la Dirección Antidrogas de la Policía en el mar, a la altura del puerto de Paita, en Piura, permitiendo así interceptar al tráfico internacional. Tenemos puertos muy importantes como el Callao, en Piura, en Paita. ¿La carga de Paita de cuánto fue? La carga de Paita fue 2 toneladas, 470 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Es un operativo que se hizo en alta mar, con participación de la Marina, aduanas. Hay detenidos que tenía como destino, de acuerdo a los indicativos que se están realizando las investigaciones, de Estados Unidos. 3 traficantes detenidos, un hallazgo frente a las costas de Paita, zona estratégica del litoral peruano. Todo vinculado al tráfico de drogas en nuestro país. En la ruta de la carga dan indicios de la presencia del violento cártel de Jalisco Nueva Generación en territorio peruano. ¿No descarta que sí haya presencia de estos cárteles aquí? Por supuesto, no se descarta de ninguna manera, teniendo en cuenta pues de que México tiene un sinnúmero de cárteles como el de Sinaloa, el de ahora Nuevo Jalisco. Entonces hay diferentes cárteles que para copiarse de droga, para tener droga, van por Colombia, van por Perú, van por Bolivia, que son las zonas que producen las drogas cocaínicas. Hay investigaciones con mexicanos, tenemos investigaciones en las cuales están inmersos ciudadanos mexicanos que vienen al Perú, que están integrando algunas organizaciones criminales transnacionales. Decir que no es una gran mentira. ¿Por qué? Porque se sabe que las organizaciones criminales, especialmente los cárteles mexicanos, están presentes en todos los países donde se produce droga. Casualmente, el evento que se produce en México nos alerta y nos abre una línea de investigación para profundizar ese tema, si tendría algún tipo de relación este cártel del alias Mencho con la presencia de mexicanos en el país. Las grandes cantidades de drogas en mar peruano, tras una serie de operaciones que agravan la situación con cada descubrimiento que nuestro país está siendo invadido por el narcotráfico mexicano y también de todo el mundo, viniendo fuertemente armados. Generalmente ellos tienen un sinnúmero de personajes a su alrededor, como son los financistas, como son las personas que vienen a verificar las cargas, que esa carga sea la que ellos han pedido, que tenga el peso, la pureza. Normalmente en la zona de producción tienen armas de guerra para hacer frente a las fuerzas del orden, sí, todos. Inclusive cuando ellos se trasladan o transportan su droga por diferentes lugares del país, vienen las liebres, vienen la seguridad, viene provisto de armas de guerra. Jalisco Nueva Generación se empodera en el Perú desde la caída del Chapo Guzmán. Lo que van a hacer es que 3, 4 personas más van a salir cabezas y van a haber disputas internas. ¿Y los ataques? Los ataques van a continuar, porque no solo es el tema del enfrentamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Mexicana, sino también van a haber ajustes, porque ellos en el camino van a investigar qué fue el hilo para la caída de este jefe. Sí dice que es una mujer, pero aparte de eso, ¿quiénes más colaboraron? Y eso va a continuar. La caída de un líder no significa el fin de la organización. Las 76 muertes provocadas por la caída del Mencho, 25 agentes de la Guardia Nacional. Las rutas de nuestro país, que continúan activadas y operativas, hacen pensar hasta dónde habrá llegado y está presente el narcotráfico mexicano en nuestro país. Bueno, el narcotráfico proliferó en México por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, que tenía su política de no balazos, solo abrazos, ¿no? Y ahí pues es donde
este cártel de Jalisco Nueva Generación, con la caída de Chapo Guzmán y Mayo Zambada, que cayeron o fueron entregados, empieza a prosperar, pero lo hacen de una manera integral, transversal, ¿no? Y transnacional. Trabajan mucho con Colombia, con Perú, por la cocaína, siembran amapola, marihuana, el fentanilo lo procesan, traen insumos de China, tienen laboratorios y todo eso lo meten, además de meter a ilegales con los narcotúneles que tienen hacia Estados Unidos en los 3.000 kilómetros de frontera que tienen, frontera terrestre, que es muy difícil de controlar, y luego de regreso venían con cash y con armas, porque las imágenes que vemos de los soldados de las fuerzas especiales de estos narcotraficantes de Jalisco Nueva Generación son impresionantes. Se daban a la par con las fuerzas militares de fuerzas especiales de México. Ha sido durísimo esto y ha sido por presión del gobierno de Estados Unidos y Donald Trump. Información de la CIA y efectivamente fue una mujer que lo echa. Y claro, las represalias después se hicieron sentir, ¿no? 76 muertos, 250 incidentes a lo largo y ancho de todo México. Vimos que el país estaba en llamas, enfrentamientos, balaceras, agentes del orden abatidos. Y claro, ese es el poder que tienen los narcotraficantes allá en México cuando se deja, ¿no?, que sigan operando sin ningún tipo de control, como lo hacía AMLO y como lo hace también la actual presidenta, que a duras penas tuvo que acatar esta solicitud de Estados Unidos para que empiece a combatir todas estas lacras que finalmente meten la droga y los ilegales a Estados Unidos. Vamos ahora con la juramentación del nuevo gabinete. Hemos tratado de revisar los currículums, de escanear a todos los ministros del gabinete de Denise Miralles, que también tiene una investigación fiscal en trámite de cuando estaba en Proinversión. Y es curioso que ella diga que no tiene ninguna afiliación partidaria y que ahora César Acuña diga que no la conoce ni en pelea de perros, porque ella fue la segunda de José Salardi cuando estaba en Proinversión. Y la investigación es de esa época. Y después fue viceministra de Economía cuando José Salardi fue ministro. José Salardi hizo el plan de gobierno de César Acuña. Más identificado con APP no podría estar. Y ella es una discípula de José Salardi. Y ahora es la premier, presidente del Consejo de Ministros. O sea, es el dueño de todo el gabinete, César Acuña. Y además tiene varios ministerios importantes. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en esta nota vamos a revisar el pedigrí, ¿no? ¿Qué cosas llevan a cuestas en la mochila algunos de los ministros que hoy ostentan el cargo en el gobierno de José María Balcázar? El cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Sí, juro. ¿Quién es Denise Miralles? De ella hemos hablado en varias ocasiones en Contracorriente. La hoy presidenta del Consejo de Ministros fue señalada por gastos excesivos en banalidades como flores durante su permanencia en el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero eso no es lo único. Hoy en Contracorriente hemos analizado de manera minuciosa cada uno de los perfiles del gabinete Balcázar. Hemos visto sus denuncias policiales, pero también las investigaciones fiscales que algunos tienen a cuestas. Y con esa premisa, en base a documentos oficiales, elaboramos este reporte, que les va a ayudar a conocer con qué tipo de mochila cargan los nuevos ministros y, por qué no, los ministros que repiten el fajín. Resolución de la Secretaría General número 159-2025. El 25 de julio del 2025, la señora Denise Azucena Miralles, en adelante la solicitante, solicitó que se le conceda el beneficio de la defensa legal para la etapa de investigación preparatoria al haber sido comprendida en la investigación fiscal seguida ante el despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, sede Chanchamayo, en su condición de directora de portafolio de proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión.
En su declaración jurada, a la que accedió este programa, Denise Azucena Miralles reconoce que mantiene una investigación fiscal en trámite ante la Fiscalía Ambiental de Chanchamayo, vinculada a su etapa en Proinversión. Y mientras el Ministerio Público indaga presuntos hechos de naturaleza ambiental, el Estado ya tomó una decisión: pagarle la defensa. Eso nos costará a todos los contribuyentes entre 40.000 y 60.000 soles. Pero no es la única. Hemos encontrado una denuncia policial que llama la atención. En el despacho de educación del gabinete ministerial que le confío, sí, juro. Erfurt Manuel Castillo Vera, manifestando haber sido víctima de violación sexual el día 1 de julio del presente año en horas de la noche, se encontraba en su domicilio en compañía de su hija Yolanda Elena Bardales Rodríguez y el esposo de esta, señor Erfurt Manuel Castillo Vera, teniendo los dormitorios en ambientes contiguos, acostándose a dormir, ella en su dormitorio y su hija con su esposo en su respectivo dormitorio, siendo el caso que el día siguiente despertó con el pantalón de su pijama al revés y con dolores en sus partes íntimas y en su cadera, así como dolores en sus pezones, motivo por el cual se indica directamente a su yerno por haberla violado sexualmente, ya que era el único hombre en el domicilio. Se trata de una denuncia policial que data del año 2013 por presunta violación sexual contra el flamante ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera. La denunciante es su propia suegra. Muchas preguntas, por lo que nos comunicamos con el área de prensa del Minedu para saber en qué estado se encuentra esta denuncia. Hasta el cierre de este informe no hubo respuesta. En el despacho del ambiente del gabinete ministerial que le confío, sí, juro. Otra persona con investigaciones es la nueva ministra del Ambiente, Nelly Paredes, quien ya estuvo en el gabinete ministerial como ministra de Desarrollo Agrario y Riego de Pedro Castillo. Paredes debe fiscalizar y promover el cuidado de nuestro ecosistema. Registra investigaciones en el sistema del Ministerio Público. Según la consulta fiscal oficial, figura como imputada por el presunto delito de discriminación ante una fiscalía supraprovincial especializada en derechos humanos. Además, aparece requerida en una investigación por omisión ilegal de acto de su cargo e investigada por rehusamiento ilegal del acto funcional. El cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo del gabinete ministerial que le confío, sí, prometo. En el sector comercio exterior y turismo, el flamante ministro José Fernando Reyes Llanos también presenta antecedentes políticos verificables. Registra una inscripción como candidato a diputado por Lima por el partido Primero la Gente. Sin embargo, dicha inscripción figura como improcedente. Este programa intentó comunicarse con la dirigencia partidaria vinculada a su postulación, así como a la candidata Marisol Perestello, para conocer la naturaleza de su relación política actual, sin obtener respuesta. Por su parte, el nuevo ministro de Economía, Gerardo Arturo López González, no es un actor ajeno al círculo de poder del Ejecutivo. Fue viceministro durante la gestión de Miralles y, según información preliminar, registra una investigación fiscal en etapa inicial por presunta concusión, lo que añade otro componente de continuidad política dentro del equipo ministerial. Así, más que un gabinete completamente nuevo, lo que se configura es una estructura marcada por la continuidad de cuadros técnicos, funcionarios de confianza y perfiles que ya han transitado por el aparato estatal de distintas gestiones. Es un gobierno en el que el peso del Parlamento es muy significativo. Entonces, el comunicado que saca Presidencia, en el que dice por qué no juramentó de Soto, creo que va en ese sentido. Nos ofreció algo que no estábamos en capacidad de hacer. Pero ese ofrecimiento creo que venía además con nombres en el gabinete que no podían ceder, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho eso, de proyección de lo que es el Parlamento al espacio del Ejecutivo, ¿no? En el Perú, la juramentación de un gabinete ya no es solo un acto protocolar, es cada vez más una radiografía política del momento. ¿Quién permanece? ¿Quién regresa? ¿Y bajo qué condiciones? Yo creo que es un gabinete de supervivencia política, ¿no? Yo creo que Balcázar apunta a sobrevivir y para durar los 5 meses que el mandato que tiene significa, pues
él opta por hacer concesiones a las fuerzas que tienen el poder en este momento, ¿no? Frente a lo que suele alardear Vladimir Cerrón, claramente estamos en un escenario no tan catastrófico. Viendo que estos son 5 meses en que básicamente tienes que cuidar que la cosa no se desbarajuste tanto, no es un escenario tan malo. Porque mientras el discurso oficial habla de buscar una mejor gestión estatal, los documentos, las declaraciones juradas y los registros fiscales dicen otra cosa. La de un gabinete que asume funciones bajo el escrutinio público, con investigaciones en trámite, trayectorias políticas diversas y decisiones administrativas que, desde su origen, ya generan debate. Y en un contexto de crisis institucional recurrente, la pregunta ya no es solo quién juramenta, sino qué mochila política, administrativa y fiscal cargan al momento de asumir funciones. Tenemos un comunicado de Hernando de Soto, Lima, 25 de febrero del 2026. ¿Qué pasó ayer? Se titula "Todos fuimos engañados, yo fui el primero". Lo que pasó fue la restauración en el poder de grupos de políticos y lobistas que están desaprobados por 9 de cada 10 peruanos. Lo que pasó es que ningún presidente peruano, a pesar de sus buenas intenciones, ha podido evitar ser secuestrado por estos grupos. Lo que pasó es que quienes diseñaron un sistema electoral fragmentado en 38 pedazos, partidos políticos, que además de confundirnos hace imposible fiscalizarlos, son los mismos que han regresado al poder. Lo que pasó es que hemos sufrido una recaída, dice Hernando de Soto, de una cuestión que nos permitía a todos ser soberanos, a que ahora el poder seguirá repartido entre 19 ministros que no son responsables ante el electorado. Lo que pasó es que las próximas elecciones no serán un acto de renovación del poder, sino la restauración de la corrupción. Lo que pasó es que los mismos políticos que no han sabido ni quieren identificar a los criminales que hoy día están matando, extorsionando a miles de choferes, bodegueros, mineros y empresarios, ni ubicar a los prófugos, se quieren perpetuar en el poder. Lo que pasó es que, como siempre, se ignoró el problema. No es que los peruanos no sepamos elegir y votar con criterio, sino que los políticos que hoy día manejan el Estado con el pretexto de preservar tecnicismos y tradiciones jurídicas creen que elegir significa que pueden girar cheques en blanco sin consultarnos previamente. Lo que debe pasar, dice, ya no es si yo u otro candidato puede dar tranquilidad a través del gobierno. Ahora la responsabilidad recae en aquellos candidatos que quieren representar a 9 de cada 10 peruanos. Ellos, en lugar de seguir insultando a sus opositores, se aboquen a competir demostrando que tienen los conocimientos necesarios para instaurar un sistema que impida la corrupción y la desinformación. ¿Quién es el principal secuestrador de ministerios? Es César Acuña, ¿no? El mandamás de APP, que nos ha mandado saludos el día de hoy. Y dice que no tiene nada que ver, que las 80 llamadas que le hizo a Hernando de Soto eran para felicitarlo y no eran para exigirle que nombre a determinadas personas como ministros de Estado. Tienen hasta 8 ministerios, contando a la PCM Denise Miralles, que está vinculada a José Salardi, quien fue el autor del plan de gobierno de APP. O sea, más claro el agua. Todo esto a continuación en el siguiente reportaje de Juan Carlos Chamorro. ¿Hay citas? No, no hay citas. Cuando usted reprograme su cita, ¿en qué tiempo le van a atender? Ya de acá a 3 o 4 meses me van a reprogramar. Cuando el poder se reparte, la importancia de la salud pública queda al final. Después de la designación del nuevo gabinete presidido por Denise Miralles, lo que ha quedado claro es que dentro de la coalición se respetó cada cuota de la repartija, es decir, la división de los ministerios para los partidos que, con sus bancadas en el Congreso, entregaron los 64 votos ganadores para que José María Balcázar asuma la presidencia interina. Juro por Dios que ejercieron fielmente el cargo de presidente de la República. Y una de esas carteras que APP defendió a capa y espada fue el Ministerio de Salud, que este año manejará un millonario presupuesto de 11.396 millones de soles. Aunque solo al sector del Seguro Integral de Salud, SIS, irán destinados poco más de 2.600 millones de soles.
Debido a esa estratégica jugada de César Acuña, Luis Napoleón Quirós seguirá en el cargo por ser una ficha de APP, pese a que el sector atraviesa una profunda crisis. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, así lo confirma Contracorriente. El Ministerio de Salud ha sido tomado por APP. Desde el gobierno de Dina Boluarte, porque le entregaron a APP el control del Ministerio de Salud y de Salud. Doctor Ugarte, ¿estamos en crisis en el sector salud? Es evidente que sí, ¿no? Eso lo dicen quienes sufren los efectos de la crisis, es decir, los pacientes, tanto en el Ministerio de Salud como en la Seguridad Social, que son las dos instituciones prestadoras de servicios públicos de salud más grandes. Recordemos que el SIS, que tiene el aseguramiento público, cubre aproximadamente al 65% y el salud al 30%, eso da un 95%. A pesar de la crisis en el sector salud, la cuota de APP se impuso y Luis Napoleón Quirós fue ratificado en el cargo de ministro de este sector. Sin embargo, APP también controlaría el Ministerio de Trabajo, donde ha sido ratificado en el cargo Óscar Fernández Cáceres, quien controla el millonario presupuesto de salud, que para este año supera los 17.000 millones de soles. Y como lo señala el ex titular de salud, Óscar Ugarte, estamos en crisis por la demora en la programación de las citas. ¿Hay citas? No hay citas. ¿Y qué cosa es lo que dicen las personas? En primer lugar, que no tienen acceso a los servicios, que debiera ser el primer derecho a ser atendido de las personas, de poder acceder a servicios de salud cuando lo necesitan. ¿Y qué es lo que sucede? Que no hay citas o que las difieren no por 3-4 días, las difieren por 3-4 meses y a veces 6 meses, tanto para la consulta como para radiografías, exámenes auxiliares. Y otro de los motivos de este momento crítico en el sector, pese a que hay millonarios presupuestos, es la escasez de medicamentos, tanto en los hospitales del MINSA como de Salud. El segundo problema importante es que cuando por fin reciben la atención, no reciben los medicamentos necesarios. Hay una crisis de abastecimiento de medicamentos que viene por la ineficiencia de las gestiones tanto en el MINSA como en E-Salud el año pasado. Es decir, no se han comprado los medicamentos a tiempo. Contracorriente visitó los hospitales Rebagliati y Loaiza, administrados por E-Salud y el MINSA. Y esta es la realidad que encontró en el Hospital de Salud Edgardo Rebagliati Martins. Demora en las tan necesitadas citas y falta de medicamentos clave. ¿Hay citas? No hay citas, no hay, y ahorita no hay medicina tampoco. Acabo de ir a recoger una medicina de mi hija que es de neurología, hay una que no hay. En psiquiatría hace más de un mes que no encuentro la pastilla ni en la calle. La periciacina, que es lo receta el psiquiatra, no hay. Hace más de un mes no hay. Cuando usted reprograme su cita, ¿en qué tiempo le van a atender? Ya de acá a 3 o 4 meses me van a reprogramar. Imagínense, cuando uno trabaja, y estoy lejos, yo vengo desde Ayacucho acá a Lima, ¿no? Y para esperar 4 meses, yo estoy mal de hematología. Entonces, esperar todo ese tiempo, por eso justo estaba saliendo amarga, no les he suplicado, acá vine a suplicar, nadie me quiso atender. Y la carencia de medicamentos es el mismo problema que se repite en el Hospital Loaiza. ¿Hay escasez de medicamentos acá en el Hospital Loaiza? Sí, no hay, tenemos que comprar en locales, lo que no hay. Ahorita me dijo ahí de frente, no hay esto, vaya a comprarte afuera.
¿Qué es lo que tiene usted? ¿O es su familiar o es usted? Mi hermano. ¿Qué es lo que tiene? Le van a operar del corazón porque 2 válvulas están dañadas. Y recién está ahí en recuperación. Una vez que recupera, la semana que viene ya le van a operar. Y eso no es todo. Sigue malogrado el tomógrafo en el Loaiza. ¿Hay equipos malogrados como el tomógrafo? Según me refiere la odontóloga indicada en rayos X, que el equipo tomógrafo está malogrado. Yo le digo, si está malogrado, hay algún responsable. Y me dice que no sabe y está malogrado ya buen tiempo. En paralelo, un reciente informe de fiscalización de la Contraloría en el Hospital 2 de Huánuco de Salud encontró escasez de 22 medicamentos, entre ellos insulina, para pacientes diabéticos. Sin duda, el millonario botín de los presupuestos para el SIS y E-Salud, que juntos suman casi 20.000 millones de soles, serían los principales motivos por los que APP de César Acuña ha peleado para quedarse con las carteras de salud y trabajo. Tiene bajo su control plata como cancha, a pesar de que el sector salud está en crisis. Al final, en esta repartija, el botín sería el millonario presupuesto, no la salud de los peruanos. Bueno, ahí lo tienen, ¿no? La salud resquebrajándose, todos los sistemas de atención pública están peor que nunca, es salud de capa caída, pero ahí está. El Chato Acuña los quiere y si no se los dan, te voltea el tablero. El secuestro del que habla Hernando de Soto es real y ahí están los secuestradores. El principal, César Acuña. Bueno, tenemos que hacer mención del caso de Adrián Alonso Villar Chirinos, ¿no? Que ayer vimos en imágenes, no estaba en estado de shock, no estaba en una clínica, no parece estar borracho, no entendemos por qué no auxilió a la víctima y la llevó a un hospital que está muy cerca del lugar del accidente. La clínica El Golf está a 5 minutos, la clínica Americana está a 5 minutos. A esa hora y sin tráfico, ha podido haberla llevado a la sala de emergencias y haber seguramente podido salvarle la vida. Ese hecho nos parece gravísimo. Esa omisión es criminal. Y lo más saludable hubiese sido que esa misma noche se hubiera entregado este joven a las autoridades. Pero lo que se ve ahí ya es como una especie de intento de revisar las opciones que tiene para escapar de la justicia. Lo mejor para todos, en realidad, hubiera sido que en ese momento él se entregue a las autoridades, pase los dosajes etílicos y si tuviera que quedar detenido, pues que así sea. Porque el resultado, ¿cuál ha sido? Un cargamontón en contra de Maricel Linares, que no manejaba el auto, que no invistió a Lisette Marzano, pero que sí vemos que aquí está acompañando, ¿no?, a este jovencito. Sabía, ¿no?, que él había sido el que había atropellado a Lisette Marzano y bueno, por eso ella finalmente va a tener que atender, ¿no?, a los reclamos de la justicia y por esa razón hemos decidido que lo mejor es que no permanezca en Willax Televisión. Pero el hecho grave le corresponde aclarar a Adrián Villar. A él es quien la justicia tendría que procesar de una manera más severa. Y finalmente eso es lo que no se está haciendo y por eso es lo que reclama la familia, justicia. Estas imágenes han sido determinantes, no sabemos si habrán más, pero la verdad es que sí, lo que corresponde decir es que no hay justicia en este momento para Lisette Marzano, nuestra campeona de buceo. Mañana habrá un plantón en el lugar del lamentable incidente, porque no es un accidente, es una embestida, un atropello y luego el abandono de una persona en un estado grave, ¿no?, de salud.
Y eso es lo que finalmente la Fiscalía está pidiendo, ¿no? El presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, delito de omisión de socorro, que es lo que hace más grave el hecho, en agravio de la persona a quien en vida fue Lisette Catherine Marzano Noguera, y por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de fuga del lugar del accidente de tránsito, ¿no? Estas son hechos graves y verlo libre a este jovencito, la verdad que sí ha indignado. Muy bien, vamos ahora a hacer una mención antes del corte comercial. Llega Expomina Perú 2026, la gran feria minera de nivel mundial, con más de 1.250 stands y 80.000 asistentes. Grandes conferencias de minería de toda América y sus proyectos mineros. La feria minera peruana top 5 mundial según análisis de Ipsos. ¿Eres proveedor minero? Separa tu stand en www.expominaperú.com. Pausa y regresamos. Esto es Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.p.